1:03 de la tarde, el gobierno prepara un decreto mediante el cual le permitiría a los arrendatarios de locales comerciales entregar esos espacios antes de lo previsto sin cobrar la totalidad de la penalidad. También les vamos a contar sobre lo que está ocurriendo con los cánones de vivienda. Tenemos reportes en vivo con Rubén Darío Bayona, con Julián Ríos y con Sol Suárez sobre esas decisiones económicas. Rubén, arranquemos con las alternativas de los arriendos en los locales comerciales. Vanessa, buenas tardes. Lo que sabemos es que ayer hubo una reunión entre el gobierno nacional y los gremios para precisamente estudiar esta fórmula que le permitiría principalmente a los arrendatarios de estos locales que se han visto afectados en medio de esta emergencia y que han tenido que cerrar, la posibilidad de que puedan entregar los locales comerciales. Pero lo que nos han dicho es que esta norma privilegia por un lado el tema de los acuerdos. Si no se logra el acuerdo, entonces lo que se busca es reducir el tiempo de la penalidad para que el arrendatario pueda devolver el local comercial. Para Fenalco, en medio de esta emergencia debe privilegiarse un equilibrio entre el arrendador y arrendatario. El planteamiento al gobierno es hacer ajustes que permitan llegar a los acuerdos entre las partes. Un equilibrio entre ambas partes para que se llegue a acuerdos. Y ese equilibrio, por ejemplo, implica reducir los términos de las penalidades de los contratos para que se puedan entregar los locales comerciales. Obviamente no es para entregarlos, es para que se propicie ese arreglo entre las dos partes, y es muy sencillo, es poner cada uno un poquito para no perderlo todo. Durante una reunión entre gremios y gobierno, esa posibilidad se está contemplando y sería anunciada la próxima semana. Y es la posibilidad de una eventual decisión de terminación de los contratos cuando no se llegue a acuerdo, con un pago de una indemnización en todo caso, para mantener esa filosofía y ese equilibrio, una indemnización que sería indiscutiblemente más baja, insisto, solo para el tema de comercio, solo para algunas actividades muy concretas y específicas. Precisamente el gremio de Fedelonjas, que agremia a las inmobiliarias, dice que si bien es respetuoso de las decisiones del gobierno, abrir esta puerta podría generar incertidumbre. Hay otros caminos como las conciliaciones ante los centros de conciliación. Cámara de Comercio de Bogotá ofreció gratuitamente. Hay muchas medidas para hacerlo. Esperemos el gobierno, como le dijimos, somos respetuosos, creemos que las herramientas ya existen, no es necesario modificar la norma. Eso puede generar inquietudes, puede generar expectativas que no son. Fenalco, por su parte, agrega que la idea es que ninguna de las partes salga afectada. Siempre preservando la cultura del pago. En esto Fenalco ha sido muy claro en el sentido de generar que haya cultura del pago, preservando de que se propicien arreglos entre los propietarios y arrendadores con los arrendatarios, y esos nuevos arreglos son transitorios, es pedir que se pongan de acuerdo para que durante 3 meses siguientes haya una recomposición del canon de arrendamiento, porque es natural que las empresas cerradas no tienen el flujo de caja para poder pagar y cubrir todo el costo del arrendamiento actual. El gobierno ultima los detalles de este decreto que será anunciado la próxima semana. Mientras la Casa de Nariño está estudiando esta posibilidad, pues aún no hay una decisión tomada. Dice el gremio de comerciantes que las pérdidas al día alcanzan los 278.000 millones de pesos. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Mire, Rubén, pero aún persisten las dudas sobre esas medidas adoptadas por el gobierno para resolver esos inconvenientes que se han presentado entre los propietarios de locales y apartamentos con sus arrendatarios. Fedelonjas, por su parte, dice que se está llegando a algunos acuerdos en ese aspecto y que pese a la situación, pues todo tiende a mejorar. Julián Ríos, ¿qué dice el Ministerio de Vivienda sobre este tema? Catalina, precisamente el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, nos ha respondido algunas preguntas, nos ha enviado un video en el que explica y nos dice que hasta junio, hasta finales de junio, no están prohibidos los desalojos en el país. Nadie puede retirar o desalojar a ningún arrendatario que no haya cumplido con su pago de arriendo. También dice que el 80%, en este caso es una noticia positiva porque el 80% de las familias han llegado a acuerdos con los propietarios de los locales y los propietarios del apartamento. Sin embargo, pues persisten las dudas y las preguntas de las personas. Aunque algunos colombianos han llegado a acuerdos con sus arrendatarios, aún persisten las dudas y los interrogantes en medio de esta crisis económica por la que atraviesan millones de colombianos por la emergencia sanitaria. Aquí 2 ejemplos de lo que está ocurriendo.
En este mes mi inquilino me comentó que no podía cumplir con el arriendo. Hicimos un arreglo para que por favor me consiguiera la mitad del arriendo más el costo de la administración. El otro 50% del arriendo hicimos un acuerdo que en los próximos meses, una vez pase todo esto de la pandemia del COVID-19, íbamos a hacer unos abonos mensuales para ponerse al día. Cuento con un apartamento en Suba. Los inquilinos que viven allí son peluqueros, se acogieron al plan del gobierno, en marzo no pagaron, en abril se trató de llegar a algún acuerdo tal como lo mencionó el gobierno, pero ellos se rehúsan, amenazan con irse. Me gustaría saber qué pasos a seguir para poder llegar a un acuerdo con ellos. Pero ¿cuáles son las reglas para el pago y no pago de arriendos? ¿A qué acuerdos pueden llegar las personas? Estamos hablando de que en Colombia en vivienda, por ejemplo, el no pago que medimos nosotros en nuestras inmobiliarias es un 22% de los contratos del total de la muestra que tomamos. De casi 25.000 contratos que tomamos la muestra, que no son todos, pero es una muestra, un 22% no pagó cuando la primera semana estábamos hablando de un 41%. Esta es otra problemática que golpea a los estratos 1, 2 y 3 en medio de la crisis y la respuesta está en manos del gobierno. Y es precisamente el Ministerio de Vivienda que está agradeciendo a todas las personas que están llegando pues a acuerdos y están terminando con toda esta problemática de los arriendos. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.